Hoy hablaremos de gestión de riesgo en contextos de incertidumbre, de los aportes de la sociología a estos escenarios, de la supuesta neutralidad de la ciencia y de su posicionamiento frente a la sociedad. Tamara Beltramino tiene 35 años. Es socióloga, investigadora y docente en la Universidad Nacional del Litoral. Desde siempre se interesó por estudiar los vínculos entre las biografías y la historia. Algunos sucesos que la afectaron, como inundarse y trabajar con científicos de diferentes ramas en acciones territoriales, potenciaron su curiosidad y la llevaron a plantearse más preguntas que respuestas. Bueno, Tamara, primero que nada agradecerte que te sumes a estos diálogos, a conversar con nosotros. Y quería arrancar por preguntarte directamente, ¿qué significó para vos la inundación? Hola Leandro, y hola, gracias por invitarme también a hablar de sociología y bueno, en este caso de mí, pero como yo decía antes, o decías vos antes en la presentación, justamente lo que hace la sociología es establecer vínculos entre nuestras biografías, los sucesos que nos afectan y sucesos o fenómenos sociales. En ese sentido, para mí inundarme, yo me inundé en el 2007, fue un punto de partida muy loco porque, bueno, ustedes saben o todos sabemos que en Santa Fe hubo un gran evento, un gran desastre que fue la inundación de 2003 y cuando hay otros eventos uno empieza a darse cuenta de cómo todo el mundo hablaba de la inundación como la única, la de 2003 como un evento que había sido singular, como lo fue, pero que sin embargo tenía en las distintas voces o las distintas personas con las que íbamos dialogando, tenía distintas explicaciones, distintos modos de percibirse. Para mí, sentirme afectada, yo digo, me inundé, pero un poquito, me permitió empezar a pensar este fenómeno desde la sociología, con las herramientas de una ciencia que permite construirlo como un problema social, como un hecho social, y no quedarme con la percepción más individual, que es la que del primer momento, que tenemos como individuos, y empezar a encontrar como regularidades o fenómenos que me permitían establecer vinculaciones entre ese suceso tan grande y tan dramático y algunas regularidades o formas de funcionar de la sociedad santafesina en ese momento. Claro, porque vos con la del 2007 sos inundada de segunda. No. Era del 2003. A mí me gusta decir que somos como los inundados no típicos, porque en 2003 fue una inundación que fue distinta que otras en la historia santafesina, pero ese es el otro tema. no fue la primera ni la única, digamos, de evento de este tipo. Santa Fe. Yo tengo en la memoria, soy apenas un poco más grande que vos, pero tengo en la memoria todavía la del 82. Y bueno, sí, yo para poder comparar comprender lo que había pasado en 2003 en Santa Fe y el modo en que los santafesinos lo experimentamos y también luego lo gestionamos, tuve que comparar con otros eventos. Por eso me centré sobre todo después en mis investigaciones en la inundación de 2007, que fue por lluvias y que tuvo, digamos, también otras magnitudes, pero también comparé con eventos previos, porque una de las cosas que hacemos con la sociología es encontrar el modo en que se configuran históricamente los procesos y cómo esa configuración va variando de acuerdo a cómo se transforman también las sociedades. Esto nos lleva hoy y a la importancia que tienen nuestros contextos lo que son los fenómenos como el riesgo, porque en 2003 y 2007 lo que pasó fue que la inundación no fue entendida como un evento natural por los santafesinos, como sí tal vez había pasado en la década del 80 o en eventos anteriores, y que también se movilizaron, se debatieron sus causas y responsabilidades. Hubo otras demandas de parte también de la ciudadanía para que este fenómeno no solo sea interpretado de otra forma, sino para que esto no vuelva a ocurrir en nuestra ciudad. Y hablábamos en el comienzo y lo traíamos como tema de conversación a la gestión de riesgo, que está íntimamente relacionado con fenómenos como las inundaciones, tanto de la década del 80 como la del 2003 y 2007. ¿Qué tiene que decir la sociología, que habitualmente no es una voz a la que traemos a la discusión? ¿Qué tiene que decir la sociología sobre la gestión de riesgo? Bueno, la sociología, en primer lugar, puede hablar de cualquier tópico. Una de las cosas, esto en defensa también de nuestra disciplina, la sociología es una disciplina que no se queda con un solo objeto de investigación, como por ahí hacemos con otras disciplinas que se especializan en un tema. Nosotros, nuestra especialidad de nuestra ciencia es el modo en que usamos las teorías para construir explicaciones acerca de lo social, que se basan básicamente en
romper con las ideas o las explicaciones más individuales de los fenómenos, creer que, digamos, las cosas pasan por nuestra propia decisión o porque nosotros así lo queremos, y también encontrar explicaciones en fenómenos sociales que están un poco más velados en general y que para eso, bueno, necesitamos buscar información, recurrir a teorías. Es el modo que procedemos como ciencia. Y ahí tenemos una posibilidad de tópicos y campos variada. En el caso de la gestión de riesgos, la sociología, sobre todo y también con el impulso de los temas ambientales, que hoy se volvieron también un tema relevante en la sociedad contemporánea, desde la década del 80, 90 empieza a aportar para decir que justamente los desastres no son fenómenos naturales, porque también desde otras disciplinas más focalizadas en estudiar los eventos físicos, cómo ocurren, qué amenazas naturales conducen a ellos, por ejemplo, se había focalizado mucho en buscar comprender el modo en que la naturaleza, por ejemplo, funcionaba y cómo se desequilibraba también en ciertos contextos. Entonces, la sociología viene en este contexto a decir, a partir de la década de los 80, pero con mucha más fuerza en las sociedades contemporáneas, que es posible empezar a pensar de otro modo este tipo de eventos si nos paramos en la posición de que los miramos como riesgos, es decir, como eventos que son posibles de ser controlados desde el conocimiento y que, por tanto, hay que descubrir cuál es el mejor modo de aproximarse a ellos para gestionarlos. Esto no implica decir que vamos a poder evitar los desastres, pero sí que vamos a encontrar mejores maneras de disminuir sus impactos, por ejemplo, o de encontrar también las maneras de generar políticas públicas o aportar al desarrollo de políticas públicas que atiendan también a los modos en que la sociedad percibe los fenómenos, crear políticas públicas, por ejemplo, que recuperen los saberes específicos de los sectores afectados, encontrar, digamos, las verdaderas causas, atender a las responsabilizaciones que tienen que ver con este tipo de eventos y, por qué no, también dar cuenta de los debates públicos y las disputas que se construyen o se plantean en el espacio público cuando estos temas adquieren interés por parte de la ciudadanía, porque decíamos antes, inundaciones hubo siempre, pero no siempre fueron objeto de debate colectivo, no siempre hubo actores que plantearan que había responsabilidades humanas en su ocurrencia, ¿sí? Y esto no se explica solo por las causas o lo que pasó en el fenómeno, sino que se puede explicar por transformaciones que en nuestra sociedad hacen que el riesgo se convierta en una forma de mirar o de aproximarse tanto a la vida cotidiana como a los eventos más excepcionales o más atípicos. Cuando hablas de forma de aproximarse, estás hablando de una construcción que es teórica. ¿Por qué antes la ciencia eligió pararse desde otro lugar? ¿Por qué no ver esa forma como algo socialmente construido y sí abordarlo desde una neutralidad, desde una objetividad? Bueno, las ciencias, tenemos también nuestras rencillas, nuestras peleas, y también nuestras propias trayectorias. Las ciencias sociales han desde su nacimiento debatido con otras disciplinas acerca de su método, de su objetividad, incluso con distintos posicionamientos dentro de cada una de ellas. Pero en las últimas décadas también ha habido dentro del campo científico una revalorización o una valorización de los trabajos interdisciplinarios, y ahí es donde disciplinas que han tenido la hegemonía en la explicación de los fenómenos nos han venido dando un poco más de espacio a otras disciplinas para plantear nuestra forma de ver el mundo. La gestión de riesgos, nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de acercarnos o aproximarnos a la realidad para estudiarlo. Decía antes, hasta la década del 80 tal vez las inundaciones, los ríos, la naturaleza en sí era vista como algo externo a la sociedad. La sociología contemporánea ha aportado mucho a esto, de decir que ya la naturaleza, entendida como algo virgen, por ejemplo, o como algo que está por fuera de la sociedad, ya no existe. Hoy estamos hablando, Beck, un autor contemporáneo, habla de una segunda naturaleza. Es una naturaleza que ya ha sido modificada y que ya, nos ha generado nuevas amenazas, por ejemplo, que hacen que debamos aproximarnos, relacionarnos con ella de otro modo. Y esto se ve no solo en las inundaciones, sino también en el contexto actual, con los modos también de comprender la situación del COVID, en los modos en que se transformaron las relaciones entre humanos y animales, por ejemplo, con el rol que tienen hoy las mascotas en nuestras vidas. Pero
En el caso de los riesgos en particular, esto se vuelve mucho más interesante porque además de cambiar nuestros modos de relacionarnos, nuestra afectividad, también entra como en juego o en disputa todo el rol de la ciencia, que ha sido, la ciencia con mayúscula, que ha sido una institución que desde los inicios de la modernidad ha tenido un rol central y que hoy está como también como un objeto de debate, también es objeto de controversia, debates públicos, y eso hace que también sea uno de los fenómenos que la sociología estudia. Bueno, mucho tiene que ver este contexto a poner a esa ciencia que hasta hace un par de años era omnipresente, que seguía ese paradigma de crecimiento, de avance continuo, esa mirada positivista, si querés. Mucho ha tenido que ver, decía, este contexto de pandemia en donde la supuesta ciencia todavía no ha encontrado, esa ciencia institucionalizada no ha encontrado una respuesta. Pero me pregunto, porque vos decías, todo esto también tiene que ver con que la sociedad, digamos, la gente empieza a discutir y poner en tela de juicio esos roles y esas autoridades. ¿De dónde saca la información la gente para poder pararse y discutir con esas instituciones? Bueno, pensemos hace unas décadas atrás como cualquiera de los fenómenos que queramos pensar, ya sea un virus, una inundación, hasta las decisiones más íntimas sobre maternidad, sobre planificación familiar, cómo las tomábamos, qué instituciones tenían relevancia en esas decisiones. Seguramente para guiarnos, para orientarnos en nuestras conductas, ahí había un rol fuerte de, por ejemplo, las familias, de la religión para algunos, la tradición misma operaba como una institución que guiaba las conductas. En las últimas décadas también la ciencia ha permeado los límites, la ciencia, decimos la ciencia, pero estamos hablando de múltiples formas de conocimiento con lógicas específicas y con modos de aproximarse a la realidad también diversos. Pero la ciencia, para decirlo en esas palabras, ha permeado las fronteras de la universidad, de los institutos de investigación, de los campos más cerrados, y ha llegado a las conversaciones diarias que tenemos, a la primera plana de los diarios. El COVID es fantástico para ver esto, cómo usamos lenguajes expertos en nuestras conversaciones diarias. El concepto de tasa de incidencia, que sale todo el tiempo en los diarios, se ha vuelto como algo de las conversaciones del día a día. Somos todos infectólogos. ¿Sí? Somos todos infectólogos, digo. De repente claro. Esos lenguajes, esas palabras que antes eran reservadas para una discusión entre expertos que compartían como una construcción o un modo de argumentar, hoy traspasaron esa frontera y fueron reapropiadas por la sociedad de otro modo. Y en ese ida y vuelta, digamos, empiezan como a diluirse ciertas formas de explicación y reapropiárselas a las personas. Esto del riesgo llega de ese modo, digamos, empezar a entender que podemos controlar la naturaleza y gestionarla tiene que ver con esto, con creer que el conocimiento científico tiene una potencialidad, por ejemplo, de crear una infraestructura para regular los desbordes, o de creer que el conocimiento científico puede definir hasta qué punto una ciudad se va a inundar o no. Esto lleva a que muchas veces también dentro del mismo campo científico o entre actores de distintas disciplinas se generen estas controversias que son como una especie de polémicas, de debates públicos en los cuales los actores interesados del campo científico también tienen miradas y explicaciones diferentes de lo que acontece, y esto lleva a que para el público en general, para las personas que nos informamos, que buscamos en ese conocimiento algún tipo de herramienta, muchas veces la sensación que queda es que ni los científicos saben qué está pasando, por ejemplo, con el virus. Esto de que en un momento nos dicen, bueno, hay que cuidarse, por ejemplo, limpiar todos los productos que compramos del súper, y ahora nos dicen que el virus se transmite por el aire, pero no en estos productos. Todas estas transformaciones hacen que un poco las personas empiecen a decir, bueno, entonces lo que dice la ciencia no necesariamente es la verdad, que es lo que en un contexto se creía. Y empieza a quedar como en primera plana esto que ya la sociología viene viendo hace mucho tiempo, que es que los científicos también somos actores sociales posicionados en una sociedad, y también actores políticos, en el sentido de que tenemos intereses, que nuestras investigaciones están basadas en esos intereses. No quiero decir esto que sean investigaciones falsas, sino que
es justamente ese interés que tenemos por comprender los fenómenos lo que nos moviliza a usar las herramientas que disponemos, los relevamientos de datos, para construir argumentos que nos permitan explicar las cosas que nos interesan. Empezamos la entrevista hablando de la inundación. Yo llegué a estudiar este evento porque fui afectada y porque tenía un saber propio sobre esto que me llevó a construir preguntas sociológicas. No seguí con mis intereses como individuo preguntando. Muchos de esos descubrimientos muchas veces hacen tambalear o nos hacen reflexionar acerca de lo que creíamos hasta el momento de las cosas. Pero, digamos, justamente lo que tiene la ciencia es esa posibilidad de construir un argumento basado en evidencia, basado en la reflexión teórica, y que en ese sentido se va a despegar y nos va a dar como precauciones para no caer en reproducir nuestras propias creencias. Esa es una gran preocupación de la sociología, que las explicaciones que damos a los fenómenos sociales no reproduzcan nuestro propio punto de vista, sino que logren encontrar los hechos sociales que van más allá de lo que creíamos en un primer momento y que son los que efectivamente causan los fenómenos que estudiamos. Vos, cuando te presentábamos, recordábamos que tenés bastante trabajo interdisciplinario, que de hecho es una de las cosas de las que te nutrís. Me imagino que este tipo de comentarios no cae bien, y retomando un poco lo de las rencillas entre las disciplinas científicas, no cae muy bien entre tus compañeros y compañeras. No es que no cae bien. Creo que es como una obligación de nuestra propia moral profesional como sociólogos, incluso como científicos. Tenemos un rol privilegiado en la sociedad que es que podemos investigar muchas veces fenómenos que nos interesan, que contamos con recursos públicos para estudiarlos. Entonces, muchas veces es justamente el reconocer estos intereses, reconocer nuestros posicionamientos, reconocer incluso las limitaciones que por ahí las disciplinas o los instrumentos que creamos para recolectar datos tienen, lo que va a permitir un avance de la ciencia, no en el sentido evolutivo que pensábamos antes, sino en el sentido de que la ciencia avanza a partir del diálogo, de los intercambios e incluso de los debates. Entonces, cuando uno logra, por ejemplo, en un trabajo interdisciplinario, dar cuenta del propio punto de vista de la disciplina y aportar a la desnaturalización también, le decimos nosotros, pero es al dejar de lado esa mirada tan centrada en el propio punto de vista, puede hacer un abordaje de los fenómenos que es mucho más rico. Yo, todos, digamos, los temas que estudio son temas que son temas interdisciplinarios. Los fenómenos de la sociedad actual, todos pueden ser abordados de una lógica que implique, digamos, un aporte de distintas disciplinas. Lo que es más difícil por ahí es que las disciplinas logremos un diálogo y no que sea meramente como una suma de partes. Muchas veces eso pasa en la gestión de riesgos. Para dar un ejemplo concreto, la gestión de riesgo, supongamos que estamos abocados a resolver un tema ligado a una inundación o a un desastre. Muchas veces lo que pasa en los equipos interdisciplinarios es que hay una disciplina que toma la hegemonía y las otras disciplinas van sumando aportes, van agregando a ese argumento. Un trabajo verdaderamente interdisciplinario e integral para atender a fenómenos tales como los riesgos requiere de que haya un trabajo, digamos, reflexivo de parte de las disciplinas sobre sus propios modos de acercarse a los fenómenos. Porque pensemos esto, cada disciplina, cada ciencia, cada rama de conocimiento construye de una forma los fenómenos que estudia. Y esto parece una obviedad, pero no siempre los científicos hacemos ese trabajo de reflexión, de decir cómo llegué a estudiar esto acá, qué temas me movilizan, cuáles son los límites éticos que tiene mi participación en este tipo de proyectos. No porque, digamos, sean cuestiones que se deban acordar ni expresar solamente por escrito, sino porque son puntos de partida que nos permiten como partir de una base común. Todos entendemos que las inundaciones son X cosa, ¿sí? Pero mi disciplina lo que hace es explicarla por este lado, ¿sí? Y así se logran intervenciones, en el caso estábamos hablando también de la gestión de riesgo, pero intervenciones mucho más integrales. Muchas veces las respuestas que damos a las sociedades de la ciencia
tienen esos sesgos. Fíjense lo que es ahora también con el contexto de COVID y las distintas medidas que se fueron haciendo, muchas veces tienen esos sesgos, de que hay una mirada tal vez de los epidemiólogos, luego hay una mirada de los especialistas en movilidad o en circulación urbana. Entonces, en lugar de hacer una construcción de un diagnóstico interdisciplinario de base y pensar diversos escenarios de riesgo que podrían producirse con diferentes variables, así trabajamos los científicos lamentablemente, muchas veces vamos con la apuesta de una disciplina y esa disciplina obviamente está focalizada en atender, el epidemiólogo va a mirar las tasas de contagio, los modos en que se producen los contagios, no va a atender, por ejemplo, las consecuencias de una cuarentena prolongada. Entonces, una construcción que de base parta de un diagnóstico compartido por diversos profesionales y a la vez que atienda a múltiples escenarios de riesgo, de acuerdo a las variables que consideren pertinentes estos científicos y también otros actores sociales, porque los políticos también tienen su rol en la definición, permite intervenciones mucho más integrales y que no lleven a un contexto como el actual, donde lo que observamos muchas veces es que todas las medidas que se toman tienen algún grado de rechazo tanto de la sociedad como incluso controversias desde los mismos ámbitos científicos que deberían aportar o esclarecer el panorama en lugar de complejizarlo. Estamos trabajando, este es el canal de la universidad, vos sos docente, sos investigadora de la universidad, tenés un rol académico también muy importante. ¿Cómo llevamos esta problemática, esta discusión, estas rencillas al aula para que los futuros científicos de las distintas áreas, de las distintas disciplinas, puedan no superar de nuevo en esa evolución, en esa mirada evolutiva, sino, bueno, plantearse esto que estamos hablando? Bueno, yo como que cumplo dos funciones. Una tiene que ver con la carrera de Sociología, donde soy coordinadora y docente, y también estoy en la carrera de Trabajo Social en la materia de Gestión de Riesgos en una cátedra interdisciplinaria, justamente en ese juego de lo que decíamos antes. Pero una de las cosas que pasan, digamos, en las sociedades actuales es que muchas veces seguimos... Una de las cosas que necesitamos, digamos, para pensar este tipo de problemáticas es practicarlas, digamos. Los debates, las investigaciones y en el aula misma deben ser espacios donde estos temas se toquen. Muchas veces lo que pasa con las disciplinas es que retomamos teorías o reproducimos, es la creencia que por ahí se tiene también de la sociología, como que es una disciplina que lee autores de hace 2 siglos solamente, o a los clásicos, muchas veces a la creencia, y en realidad lo que debemos hacer es poner en práctica esto que decía antes. Un primer punto de partida es romper con nuestras propias ideas, y un segundo punto de partida es dar herramientas para pensar de una forma distanciada y con herramientas los problemas que nos interesan. En el caso de la carrera de Sociología, esto se evidencia mucho, por ejemplo, en las tesis de grado de los estudiantes, donde podemos ver, por ejemplo, cómo inquietudes personales se reconfiguran como problemas de investigación y aportan mucho al esclarecimiento de las sociedades contemporáneas, ¿sí? Como decía antes, la sociología en sí no tiene un límite de qué temas va a tocar. Entonces, una de las fortalezas de la sociología en Santa Fe, podríamos decir, es que nos abocamos a los temas contemporáneos, los temas que nos están hoy surgiendo y que en este contexto de pandemia incluso se exacerban mucho más. Pienso, por ejemplo, de acá a unos años seguramente tendremos explicaciones acerca de qué ha quedado de todo este proceso de pandemia, ¿sí? En cómo nos ha modificado como sociedad. Algunos emergentes ya empezamos a ver, por ejemplo, con esto que hablábamos recién del conocimiento científico, es un temón para investigar, para pensar también desde las aulas cómo el conocimiento científico se ve cuestionado en estos contextos donde debería ser uno de los actores principales en brindarnos herramientas para sentirnos mucho más seguros. Otro temón que se abre tiene que ver con cómo en esta nueva normalidad, que ya no nos cuesta decirle nueva, pero en esta nueva situación en la que nos encontramos, cómo las desigualdades de género también
se volvieron mucho más explícitas hacia el interior de los hogares, lidiando muchas veces las mujeres, o en la mayoría de los casos las mujeres, con la doble carga, que es un problema que ya veníamos viendo desde hace muchos años, de hace 30 años atrás. Justamente ayer salió una nota sobre esto, sobre la idea de la doble carga que tenemos las mujeres al trabajar afuera y dentro de la casa. Cómo esto se exacerba en la pandemia. Pero esto que vengo diciendo me hace acordar algo muy importante que creo que es lindo compartirlo en este ámbito. Estas situaciones que nos atraviesan, como fue la inundación en 2003 o como es la situación de riesgo actual del COVID, no es que necesariamente van a generar cambios drásticos en la sociedad. Muchas veces estos contextos inciertos o estos escenarios más cargados por la incertidumbre, lo que hacen es dejar como a primera vista para los analistas, para los investigadores, fenómenos que ya eran normales en la sociedad previa y que hoy se exacerban, o que hoy, por estar un poco trastocadas los modos en que nos relacionamos, los modos en que practicamos nuestra vida a diario, se hacen mucho más evidentes y más fáciles de ver y de explicar. Bueno, Tamara, te agradecemos mucho el tiempo que nos dispensaste. Te vamos a invitar de nuevo para ver los resultados de esas tesis que seguramente van a empezar a surgir ahora en sociología, y así comentamos y hacemos la comparativa con este diálogo. Será hasta entonces. Una vez más, gracias por prestarte a esta conversación. Gracias, Leandro, y gracias también por darnos la oportunidad de visibilizar la sociología, que es una disciplina que, aunque es relativamente nueva dentro de la UNL, es una disciplina que puede aportar, como decía antes, a una multiplicidad de temas. Así que siempre abiertos a aportar tanto para el desarrollo de políticas públicas como para la investigación de temas, como decía antes, que requieren de la voz también de un conocimiento científico acerca de lo social. Así que muchas gracias.